Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una historia que estoy seguro les va a volar la cabeza. Hemos estado recibiendo muchísimos mensajes y comentarios preguntando sobre un tema que ha dado mucho de qué hablar últimamente y hoy, por fin, vamos a desvelar el gran secreto de Demet y Can en Italia. Sí, han leído bien. Ese viaje misterioso, esas fotos enigmáticas, esa tensión que todos hemos sentido. Hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Así que si son fanáticos de estos dos, si les encanta el drama, el romance y por supuesto, un poquito de misterio, quédense hasta el final porque esto se va a poner bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en la historia, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den al botón de suscribirse y activen la campanita. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos lo último y lo más jugoso para ustedes. Así que, ¿de qué va todo este revuelo? Como muchos saben, Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, tuvieron un encuentro o más bien, una serie de encuentros que mantuvieron a sus fans en vilo. Las redes sociales explotaron con rumores, especulaciones y un mar de teorías. ¿Estaban trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿Era una escapada romántica secreta? ¿O tal vez algo completamente diferente? La verdad es que la falta de información oficial solo alimentó la imaginación colectiva, y nosotros, como siempre, hemos estado investigando a fondo para traerles la verdad. Y hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos, las pistas que hemos seguido, y lo que creemos que realmente sucedió durante esa misteriosa aventura italiana de Demet y Can. Empecemos por el principio, ¿verdad? Las primeras señales llegaron hace unos meses. Demet, siempre muy activa en redes, compartió algunas historias desde Italia, mostrando paisajes impresionantes, la arquitectura clásica y, por supuesto, disfrutando de la deliciosa gastronomía. Nada fuera de lo común para una actriz que ama viajar y que siempre comparte sus experiencias. Sin embargo, la coincidencia ocurrió cuando, casi al mismo tiempo, Can Yaman también se dejó ver en territorio italiano. Y no solo eso, sino que ambos compartieron imágenes desde lugares que parecían extrañamente similares, o al menos, que encajaban en la misma atmósfera. De repente la pregunta en boca de todos era, ¿están en Italia por separado, por trabajo, o están juntos? La duda se cernía en el aire. Luego vinieron las filtraciones, los supuestos avistamientos. Fans que juraban haberlos visto juntos en cafés de Roma, paseando por las calles de Florencia, o disfrutando de una cena íntima en Venecia. Estas anécdotas, aunque no confirmadas oficialmente, empezaron a tejer una narrativa poderosa. La química entre Demet y Can siempre ha sido innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Recordemos que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, y su conexión cautivó a millones de espectadores. Esa chispa, esa complicidad, es algo que el público no olvida fácilmente y por eso, cualquier indicio de que pudieran estar reconectando, desataba una euforia sin precedentes. Pero aquí viene la clave del misterio, y lo que muchos se preguntaban, ¿qué estaba haciendo Demet Özdemir en Italia? Ella, como sabemos, ha estado explorando oportunidades internacionales, participando en eventos de moda y expandiendo su marca personal. Sin embargo, la presencia de Can, quien también ha estado muy enfocado en su carrera y en proyectos fuera de Turquía, y específicamente en Italia, donde ha ganado una popularidad enorme, hizo saltar las alarmas. ¿Podría ser que estuvieran trabajando en un proyecto conjunto? Hubo rumores sobre una posible película o serie grabada en Italia, y la presencia de ambos, al mismo tiempo, en el mismo país, alimentaba esta teoría. Y aquí es donde entran las piezas que hemos logrado armar. Según nuestras fuentes y tras seguir un rastro de pistas sutiles, el encuentro de Demet y Can en Italia no fue meramente una coincidencia. Se trataba, en gran medida, de una posible colaboración profesional. No era un rodaje de una película o serie, como algunos llegaron a especular, sino más bien, algo relacionado con una campaña publicitaria de gran envergadura. Ambos son rostros muy reconocidos con un público masivo, y una marca importante decidió unirlos para una campaña que buscaba trascender fronteras. Italia, con su imagen de moda, estilo de vida y romanticismo, era el escenario perfecto para esta unión. Imaginemos la escena, dos de las estrellas más radiantes de Turquía, reunidas en la cuna del arte y la belleza, trabajando juntos para una marca de prestigio.
Las fotos y vídeos que circularon en redes, esas que parecían tan espontáneas, podrían haber sido, en realidad, parte de esa campaña. Pequeños fragmentos behind the scenes que se filtraban alimentando la expectativa. Iba sin revelar el producto final. Los encuentros casuales en cafés, las cenas, podrían haber sido parte de las sesiones de fotos o grabaciones, o incluso, momentos de descanso entre trabajo y trabajo. Ahora es importante aclarar que hasta donde sabemos, no hay evidencia concluyente de que su relación haya ido más allá de lo profesional en ese momento. Si bien la química entre ellos siempre ha sido palpable y las especulaciones de romance han estado presentes desde su época en Erkenciscus, este viaje a Italia, según nuestra investigación, parece haber estado enfocado en su carrera. La marca que los unió y los detalles específicos de la campaña, aún son un poco esquivos, pero la coincidencia de sus agendas y la naturaleza de sus actividades en Italia apuntan fuertemente a un proyecto profesional compartido. ¿Y por qué tanto secretismo? Bueno, en el mundo del marketing y la publicidad, el misterio y la expectativa son herramientas muy poderosas. Generar especulaciones, hacer que el público hable, es parte de la estrategia para que al final, la campaña sea aún más impactante. La ausencia de declaraciones oficiales, las respuestas evasivas de sus representantes, todo esto era parte del plan para mantener el interés vivo. Y vaya si lo lograron. Hemos visto cómo las redes sociales se llenaban de debates. Demet y Can, juntos en Roma, el nuevo romance turco en Italia, eran titulares constantes. Los fans se dividían entre los que esperaban un reencuentro romántico y los que soñaban con verlos juntos en un nuevo proyecto. Y en cierto modo ambos tenían razón, ya que estaban juntos y era un proyecto. Pero la naturaleza de ese proyecto era lo que estaba envuelto en un velo de misterio. Para Demet, este viaje a Italia representa una continuación de su estrategia de consolidarse en el mercado internacional. Ha estado asistiendo a eventos de moda importantes, colaborando con diseñadores y marcas, y demostrando su versatilidad más allá de la actuación. Su presencia en Italia encaja perfectamente con esta visión de expandir su alcance global. Por otro lado, Can Yaman, con su carisma y su fuerte presencia física, se ha convertido en un ícono en varios países, y Italia no es la excepción. Ha tenido proyectos allí, y su imagen es muy valorada. Unir fuerzas con Demet para una campaña internacional le otorga una visibilidad aún mayor y refuerza su estatus como una de las figuras masculinas más destacadas del entretenimiento turco. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? El secreto de Demet y Can en Italia, desvelado, no es un escándalo o un romance inesperado, sino más bien, una estrategia publicitaria inteligente y calculada. Unieron fuerzas, al menos profesionalmente, en un escenario idílico, para protagonizar una campaña que sin duda ha generado un impacto considerable. La falta de información clara fue una táctica para maximizar el interés, y nosotros, como sus seguidores, fuimos parte de ese juego. Es fascinante cómo la presencia de dos celebridades puede generar tal revuelo y cómo las redes sociales se convierten en un campo de batalla de teorías y especulaciones. Demet y Can son maestros en mantener a su público enganchado, y esta vez, el escenario italiano fue el telón de fondo perfecto para su última jugada. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos desgranado juntos el misterio detrás del viaje de Demet y Can a Italia. Hemos explorado las pistas, analizado las posibilidades, y llegado a la conclusión de que se trataba de una importante colaboración profesional, una campaña publicitaria que ha mantenido a todos a la expectativa. Ha sido un placer compartir esta investigación con ustedes, y espero que hayan disfrutado descubriendo este secreto tanto como yo. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de esta increíble comunidad. Sus comentarios y su apoyo significan el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Se imaginaban que podía ser una campaña publicitaria? ¿Les gustaría ver a Demet y Can trabajando juntos en un nuevo proyecto de ficción en el futuro? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, quiero leerlos a todos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, no olviden dejarle un buen asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Demet y Can, para que ellos también descubran el secreto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.